Mi visión sobre lo que es el pasado de la radiología, pues yo la resumiría un poco en lo que es un periodo de ilusión y descubrimiento, ¿no? El inicio de la radiología, el inicio de la ecografía, el inicio del TAC, el inicio de la resonancia. ¿Cuáles son los hitos tecnológicos y los eventos clave que en el pasado de la radiología considero más importantes? Evidentemente, el descubrimiento de los rayos X en 1895. La imagen radiológica empieza tras la investigación de Röntgen, que nos proporciona la primera imagen radiológica, la mano de Berta. Pero además empieza el desarrollo de una nueva ciencia, la ciencia de la radiología. Pensad que las primeras radiografías se aplicaron para detectar cuerpos extraños y fracturas. En aquellos tiempos, la única información que se podía obtener de un politrauma era con radiología simple: placa de tórax, placa de columna cervical, radiografía de pelvis. He pasado mi vida entera haciendo radiología. Empecé en el año 1966 y empecé con una radiología completamente diferente a la que hay ahora. En aquel momento los radiólogos nos dedicábamos, o se dedicaban, los que venían delante de mí fundamentalmente, a realizar buenas proyecciones, a obtener imágenes que fueran valorables y de gran calidad. Y era una cosa realmente difícil porque se utilizaban técnicas que hoy para los radiólogos de ahora eran prácticamente desconocidas. Pero la radiología dio un cambio. Los radiólogos dejaron de ser técnicos, valga la expresión, dejaron de ser técnicos para transformarse en médicos que hacían diagnósticos y que valoraban las imágenes. Mi tío, José Bonmatí, mi tío fue un referente para mí y para muchos radiólogos de esa radiología basada en la honestidad, basada en el arte, basada en la capacidad de extraer información de esas radiografías que era la base sobre las que pretendíamos influir en el manejo y bienestar de los pacientes. Yo recuerdo que cuando era residente, que Héctor Cortina me contaba que ellos los sábados por la mañana se reunían para ir en coche a ver las lecturas de casos a Madrid de César Pedrosa. Era increíble ver el juego diagnóstico que se le podía sacar a una placa de tórax y de abdomen. Ver a los adjuntos y residentes en aquel momento cómo se las ingeniaban con nuevas tecnologías básicas para aproximarse al diagnóstico. Me sigue maravillando el aire que tenían los radiólogos, mis maestros, cuando diagnosticaban entidades con radiología simple. Por ejemplo, el hilio biliar, cómo eran capaces de dar con un diagnóstico preciso que explicaba la situación clínica de los pacientes. El doctor Manuel Sanz, que fue alguien que consiguió abrir mi mente a todas las especialidades de radiodiagnóstico, y muy especialmente a la doctora Carmen Rodríguez Guirado, mi mentora, que consiguió inculcarme este perfeccionismo en el tratamiento y en el proceso de la imagen y en la descripción de los estudios. La posibilidad de compartir experiencias y aprender constantemente de los colegas es un hecho muy importante en una carrera profesional. Mis años de formación en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, bajo la tutela, dirección y enseñanzas del doctor Pepe Cáceres, con el que he conservado una amistad que ha durado para siempre. Había una frase del doctor Cáceres que siempre he llevado en mi corazón: solo encuentras lo que buscas, buscas lo que sabes y sabes lo que estudias. Y en 1972, la aparición de la tomografía computerizada, que vino de la mano de la mejora de los ultrasonidos con la evolución de la aplicación de la escala de grises al ultrasonido médico. Al mismo tiempo, pocos años después, en el 76, aparecía la aplicación de la resonancia magnética en los primeros animales vivos. La radiología era dedicada básicamente a trabajar en modelos de tecnología. En esa época tuve la oportunidad de utilizar tecnologías que en ese momento eran auténticamente innovadoras. Utilizar un equipo de ultrasonido sectorial que hacía ecotomografía.
Recuerdo finales de los años 70, cuando aún era alumno interno de una cátedra de patología médica, que las únicas modalidades disponibles para el radiólogo era la radiología simple. Poco después apareció el hemiescáner, la ecografía, la tomografía axial computarizada. La tomografía computarizada, únicamente indicada en determinadas lesiones cerebrales y o abdominales con ecografía FAST positiva, requería de pacientes estables, porque al escáner se le llamaba donus de la muerte. Donus de la muerte porque eran TC secuenciales y entre corte y corte podía demorarse incluso hasta minutos. No había nada digital, la señal de las máquinas era señal transmitida por cable de cobre, no había digitalización en la máquina, se grababan placas que luego para los postprocesos más elementales nosotros pintábamos, medíamos ángulos, hacíamos otro tipo de transformaciones, pero siempre grabando directamente sobre la placa que se almacenaba. La radiología además estaba compartimentalizada, no nos relacionábamos a gran escala con otras especialidades, trabajábamos en sitios relativamente aislados del flujo de pacientes y de los procesos hospitalarios, y esa analogía y esa compartimentalización pues fueron los que marcaron ese periodo. Ya ha llegado el final de los 90, mitad final de los 90, empezó a haber postproceso digital, las redes eran locales, era la modalidad que adquiría la imagen. Una hemorragia subaracnoidea, nos veíamos obligados a hacer arteriografías, problemas aórticos, nos veíamos obligados a hacer aortografías con punción directa subcostal. Claro, esto es sorprendente porque hoy en día somos capaces de hacer un diagnóstico de un aneurisma en 5 minutos con resonancia magnética, o patología aórtica desde la ecografía, la resonancia o el angiotac en escasos minutos, ¿no? De manera que desde los años 70 hasta los años 2000 hemos asistido a toda una eclosión y desarrollo de la especialidad de la radiología que nos ha llevado a tener la radiología actual, la que disfrutamos en nuestros días, donde el diagnóstico por la imagen se encuentra a la cabeza del 85% de los diagnósticos de las patologías que sufren los pacientes hoy en día. Para mí hay un momento, al inicio de los años 2000, absolutamente clave en la evolución de la especialidad, que es la digitalización, la aparición de los PACS. La aparición de los PACS tiene como consecuencia que la propiedad de la imagen ya no reside en los servicios de radiología, sino que el resto de los servicios clínicos del hospital tienen acceso a las imágenes. Se trabaja con sistemas de almacenamiento digital de imagen, sistemas de PACS, que toman la imagen directamente de las máquinas. Y además, el postproceso ya no es un postproceso offline o fuera de línea, sino que la misma estación de almacenamiento de la imagen y visualización de la imagen tiene incluidas herramientas de postproceso. Se está avanzando muy rápido en los conocimientos científicos y velocidad porque la industria insiste, con razón, en hacer las adquisiciones más rápidas, más veloces por comodidad de los pacientes. Uno de los ejemplos es el TAC coronario, que se adquiere en un solo latido y que ya está ampliamente disponible en el presente, es una clara realidad, o la resonancia magnética, que gracias a la inteligencia artificial, a los algoritmos de rápida adquisición, de reconstrucción iterativa, es capaz de realizar estudios rutinarios en menos de 7 minutos. Que en el pasado tardábamos bastante tiempo en solucionar problemas vasculares, problemas de vértigos, problemas de cefaleas, con exploraciones muy laboriosas. Hoy, gracias a la tecnología, en escasos minutos somos capaces de detectar hemorragias, tumores, problemas vasculares. Ha sido un salto espectacular en el diagnóstico por imagen. En la actualidad, la radiología de urgencias se consolida como el soporte fundamental en el proceso diagnóstico de la patología urgente. Y este rol lo reconocen los clínicos.
Procesos como el ictus o el paciente con trauma grave han sufrido o han experimentado una mejora en su pronóstico debido a la disponibilidad de equipos de alta gama en las urgencias. Ahora la capacidad que tenemos de distribuir esa información con el resto de clínicos, de participar en los comités donde podemos en las pantallas y en los monitores evaluar el efecto de los tratamientos, pues ha hecho que el peso de la radiología sea mucho mayor en los hospitales y que la información que generamos se considere como uno de los elementos básicos, ¿no?, en el manejo del paciente. Es importante no solo el liderazgo en la profesión, en la especialidad, sino estar alrededor de la mesa de donde se toman las decisiones, porque es más importante estar alrededor que ser parte del menú donde otros puedan decidir. Esta accesibilidad a la imagen está conllevando que ya no seamos propietarios de la misma y ya no controlamos tanto cuál es el producto final de nuestro trabajo. De manera que pueden aparecer, y están apareciendo, momentos de intrusismo por parte de especialidades clínicas. El verdadero cambio posteriormente ocurre en la radiología cuando empezamos a trabajar por órganos y sistemas. Disponer de un grupo de profesionales y poder disponer de toda la tecnología, ultrasonidos, resonancia y todo lo que supone diferenciar la especialidad por órgano. Es imprescindible la especialización y subespecialización del radiólogo para poder conocer a fondo el órgano a estudiar. Debemos saber las dificultades diagnósticas y las técnicas terapéuticas de las distintas especialidades para poder que responder a sus preguntas, intervenir en su toma de decisiones, así como ayudarles en sus actos quirúrgicos, adelantándonos a posibles complicaciones y simplificándoles la cirugía. Esto nos hace que por parte de los compañeros del resto del hospital pues cada vez sean más exigentes, no solamente en el número de pruebas que se nos piden a diario, sino también en cuanto a lo que es esa calidad, ¿no? La calidad en cuanto a lo que es el diagnóstico, al compromiso con el paciente. Vivimos un aumento del número de demanda de exploraciones radiológicas que no podemos parar, un aumento del número de imágenes por exploración, una disminución de los tiempos de adquisición y una aceleración de los tiempos de procesamiento. Si bien el gasto de los tratamientos es la mayor fuente de gasto sanitario, los servicios de radiología, con el gasto de personal, junto con inversiones puntuales costosas en tecnología, nos hacen estar siempre muy visibles, restringiendo muchas veces el número de inversiones. Todo esto condiciona un gran problema en los servicios de radiología que va a causar un tsunami que, si no somos capaces de gestionarlo, puede dañarnos. Ahora mismo el radiólogo tiene un papel importante en el diagnóstico, estamos sobresaturados de pruebas que tienen un gran crecimiento y nos dedicamos a informar. Pero creo que esto va a cambiar radicalmente en los próximos años y necesitamos desarrollar nuevas habilidades en los radiólogos. Sin duda ese es nuestro gran reto, el ser muy flexible, tener capacidad de transformación, porque todo lo que viene tecnológicamente, los saltos en tecnología cada vez son más rápidos y más severos. Y esto es los nuevos retos, adaptarnos muy rápidamente como camaleones a lo que viene. Nos falta formación, de que se avanza tan rápido que muchos radiólogos no tenemos toda la formación de todos estos avances. Y también creo que la formación en protección radiológica quizás pudiera ser hoy día todavía mejorable. Hay radiólogos que no tienen 100% claro el concepto del DLP o el concepto de la dosis efectiva, o incluso no saben los valores promedio o normales que dan sus equipos. Pero tenemos una nueva directiva en la que Europa ha sido líder en el mundo en temas de protección radiológica del paciente, y al paciente hay que informarlo, aparte de explicarle los beneficios de una prueba radiológica y el valor que ello tiene, pero informarle sobre los pequeños riesgos de las radiaciones. Ya tenemos un protocolo español de control de calidad en diagnóstico, los equipos se controlan correctamente. Ahora, cuando a un paciente le das esa cantidad de radiación que decís en tomografía computarizada de productos en longitud, eso se ha medido, se ha validado, pero veremos que nos queda mucho por hacer todavía. La aproximación a elementos que van a ser y van a ser muy importantes, como inteligencia artificial, el concepto del radiólogo con su aspecto más clínico integrador de información, que ya aprendí con el doctor Cáceres,
creo que son valores fundamentales para la supervivencia de la especialidad, incluso de los propios médicos en el sector de salud. A partir de aquí se va a producir un cambio de paradigma, que es el futuro actual y venidero. El futuro de la radiología ya no es solo de la radiología, es el futuro de la imagen médica. Y eso incluye a la medicina nuclear en este entorno integrado que empieza en el presente y se extiende, ¿no?, hacia este futuro. Es además un futuro de la medicina de precisión, de la imagen computacional, de extraer información de todas las imágenes que realizamos a los pacientes para predecir o estimar qué es lo que les va a suceder, cómo se va a comportar la enfermedad en un paciente individual y no en una población que comparte un cáncer o una esclerosis múltiple. La inteligencia artificial permite el estudio, permite el análisis de muchas imágenes de forma muy rápida y nos da información equivalente a la que nosotros somos capaces de dar en nuestros estudios estructurales o morfológicos, y además darnos información cuantitativa. ¿Cómo ha sido posible y por qué ahora aparece la inteligencia artificial? Porque hemos sido capaces, a nivel de sociedad, de mejorar enormemente la capacidad de computación a través de las consolas de videojuegos y las famosas GPUs, unidades gráficas de procesamiento, que permiten manejar los datos contenidos en una imagen con una gran capacidad de computación. Vamos a ser capaces de diagnosticar entidades que ahora no nos las podemos ni imaginar. ¿Por qué? Porque el ojo humano todavía no sabe verlas y es lo que vamos a ganar con esta nueva tecnología. No solo vamos a diagnosticar nuevas entidades, sino que probablemente vamos a ir más allá y a diagnosticar situaciones. Vamos a ser capaces de decir si un tumor va a responder a una pauta concreta de inmunoterapia o incluso el pronóstico de ese determinado paciente. La verdad es que no va a tener nada que ver con la radiología que conocemos ahora. La especialidad se va a transformar, se va a hacer claramente más visible, más clínica, transversal y multidisciplinar. Vamos a tener que subir el nivel. Ya no vamos a trabajar comparando nódulos pulmonares, no vamos a trabajar informando como autómatas, sino que va a ser un trabajo mucho más noble, en un nivel más alto. Nos vamos a integrar en equipos multidisciplinares para decidir sobre qué conjunto de biomarcadores hacemos a cada paciente o en cada situación, estableciendo unos protocolos, y la velocidad de progreso de la tecnología va a acelerarse todavía mucho más. La inteligencia artificial, con todos los miedos que ha condicionado, como que nos va a quitar la radiología. Estos miedos yo creo que se basan en unas premisas erróneas, ya que la variabilidad en el diagnóstico por la imagen es tal que se aproxima mucho más al lenguaje. Sabemos que las herramientas como los traductores simultáneos ayudan, pero no sustituyen. Y los radiólogos deberíamos ser capaces, dentro de nuestra especialidad, de liderar la generación de algoritmos, la validación de algoritmos, la puesta en producción y la utilización de esos algoritmos como ayuda a nuestro diagnóstico, como ayuda al diagnóstico de la parte de los clínicos, pero siempre liderado, controlado y validado desde el ámbito de la radiología. Nosotros somos los que tenemos que asumir el rol que nos corresponde, el rol de ser líderes apoyándonos en los técnicos que tendrán que dar un paso adelante y pasar de ser técnicos quizás a algo más, aprovechar la inteligencia artificial para ser capaces de empezar a hacer discriminación entre lo normal y lo patológico y que nos sirvan a nosotros para aligerar la carga de trabajo que tenemos que asumir. Los radiólogos nunca nos vamos a poder convertir ni en físicos ni en informáticos, pero sí, gracias al conocimiento que tenemos clínico y al conocimiento que tenemos de algunas de las herramientas y de modalidades o de incluso secuencias que ya están maduradas, pero vamos a permitir guiar y dirigir ese desarrollo tecnológico futuro. La nueva tecnología es un reto también para vosotros como radiólogos, para nosotros como físicos o como radiofísicos, porque tenemos que aprenderla, tenemos que entenderla y tenemos también que integrar a los ingenieros de la industria, que ellos conocen cosas de la nueva tecnología que nosotros no conocemos, para que se lleguen a utilizar correctamente. Es una pena ver, y yo lo he visto en varios países en Latinoamérica, que hay muy buena tecnología,
y muy poco conocimiento de esa tecnología, y eso hay que incorporarlo. Yo soy optimista y creo que esa nueva tecnología se va a incorporar correctamente, pero la industria hay que incorporarla también a los equipos de trabajo. Las técnicas de inteligencia artificial son ya una realidad también en radiología de urgencias. Abarcan todo el proceso radiológico, desde la indicación de pruebas, supervisación, el control de calidad y, por supuesto, la asistencia al diagnóstico. Esto liberará al radiólogo de tareas rutinarias, permitiéndole centrarse en las de mayor valor, que es propiamente el informe. Y esto, en el campo de la resonancia magnética, es especialmente relevante porque hasta ahora la resonancia magnética no ha sido incluida en muchas guías de diagnóstico por la falta de homogeneidad del resultado de las cuantificaciones. Y esto en un futuro se va a corregir. Hoy en día tenemos que atender a una cantidad creciente de personas porque la población envejece y lo tenemos que hacer con unos recursos limitados. Entonces, esa optimización cobra mayor relevancia y, por lo tanto, ese es el reto de futuro, ¿no? Eso y hacerlo viable. La radiología como la entendemos actualmente y como se entendió en el pasado va a desaparecer. Yo creo que la figura del radiólogo clásico, como se entiende en la actualidad y en el pasado, se va a extinguir, va a desaparecer esta figura pasiva que es en general el especialista en radiodiagnóstico, a excepciones como pueden ser los radiólogos intervencionistas. La inteligencia artificial ha entrado y se está desarrollando a una velocidad increíble y va a solucionar muchas de las tareas que clásicamente resolvíamos los radiólogos. Los radiólogos vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad y participar más en el proceso del paciente, en la valoración, seguimientos, participación en los tratamientos, y esto es el cambio de paradigma que creo que se va a producir en muy breve. Por otra parte, la aparición del Big Data, del blockchain, de la inteligencia artificial aplicada a los datos de imagen da lugar también a la combinación de estos con otras ómicas, desde la radiómica a la genómica, para intentar encontrar biomarcadores predictivos de lo que puede ser la respuesta a un tratamiento, enfocado todo ello a la medicina personalizada. Cada vez pasa más por la superespecialidad y también por el intervencionismo, tanto en la faceta diagnóstica como terapéutica, la instalación de radiofármacos o marcadores que cada vez nos van a facilitar lo que es más el diagnóstico y la localización de lesiones. Los tratamientos mínimamente invasivos van a crecer y también el papel de la imagen en la guía de tratamiento, por ejemplo en radioterapia, la planificación que haga con resonancia, con el RMLINAC, va a ser por ejemplo un cambio que ya tenemos aquí, o también que el radiólogo tenga un papel más principal en los tratamientos, como por ejemplo con la teragnosis, con todos los tratamientos de imagen molecular guiados por imagen, pero donde probablemente el radiólogo va a guiar el procedimiento y también el control. El mundo actual está en un continuo cambio. Eso también va a hacer que cosas como las migraciones, la densidad poblacional o el envejecimiento de la ciudadanía nos condicione también nuestros modelos de trabajo. En este momento también hemos tenido que desarrollar aún más la teleradiología, pero en el futuro tendremos que hacer un poco más de hincapié en modelos como es el control de dosis a los pacientes, puesto que el envejecimiento va a hacer que sea necesario hacer controles continuos para hacer prevención de múltiples patologías. La tecnología va a seguir evolucionando y tendremos equipos cada vez más rápidos y más precisos, con menor dosis de radiación y de contraste. La demanda de exploraciones en radiología de urgencias va a seguir creciendo con igual o mayor intensidad durante todas las horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año. El reto para el radiólogo de urgencias es saber priorizar por gravedad y ofrecer una respuesta adecuada en el tiempo. Será imprescindible que estemos abiertos a los cambios. Nuestra especialidad evoluciona muy rápidamente y debemos cuestionar
todo lo que sabemos constantemente, así como buscar las nuevas herramientas de diagnóstico, la aparición de nuevas tecnologías y cambiar constantemente el algoritmo diagnóstico. Se nos avecinan servicios muy distintos a los que estamos acostumbrados. El papel del ciudadano o del paciente a la hora de acceder a los servicios que nosotros proveemos, y luego tecnologías que están apareciendo que facilitarán mucho lo que es la atención en lo que se llama el point of care, en el sitio concreto donde está el paciente. Yo creo que deslocalizando una forma de proveer servicios a la que nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que tenemos una gran oportunidad aquí. Podemos ponernos de espalda a estas evoluciones, pero si intentamos aprovecharlas, creo que tenemos un futuro brillante para nuestra especialidad.